Después de muchos años de conquistas dirigidos por Josué, el pueblo de Israel finalmente se estableció en Canaán. Crecieron como nación y desde entonces surgieron muchos jueces, de entre los cuales saldría Elí, su penúltimo juez y sacerdote, quien vivía en Silo, lugar donde se estableció el santuario de Dios y que luego se convertiría en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. La historia bíblica que vamos a relatar en esta ocasión es el pecado de los hijos de Elí. Vamos con el video. Elí era un muy buen juez y sacerdote y disfrutaba de servir a Dios. Vivió toda su vida en una tienda de campaña que estaba levantada al lado del tabernáculo. Tenía dos hijos, Ofnis y Finees, a quienes la Biblia los describe como hombres malos, cuyo significado real es hombres sin valor. Y a pesar de que no tenían el carácter de su padre y de que eran hombres impíos, Elí de todas maneras los hizo sacerdotes, puesto que Elí gobernaba bien Israel, pero no así su propia casa. Era indulgente, amaba la paz y la comodidad, pero no ejercía autoridad a la hora de corregir los malos hábitos y pasiones desenfrenadas de sus hijos. En el primer libro de Samuel 2:12 al 16, la Biblia nos dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Los hijos de Elí tenían la mala costumbre de coger con el garfio toda clase de piezas de carne, cuando la ley era de que los sacerdotes solo tenían derecho a ciertas piezas de carne y otras no, pero ellos comían de todo lo que querían y en abundancia, incluso antes de que la ofrenda fuera presentada a Dios. En el versículo 15, la Biblia continúa diciendo lo siguiente: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Esto porque ellos cogían esa carne para venderla, pues de esta manera hacían negocio con la ofrenda dada a Dios. El versículo 16 añade: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. De esta manera los hijos de Elí quebrantaban la ley de Dios según como está escrita en el libro de Levítico capítulo 1. La irreverencia de estos sacerdotes no tardó en despojar a los servicios de su significado santo y solemne, y los del pueblo menospreciaban los sacrificios a Dios, tal como nos relata el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, cuando nos dice lo siguiente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí siempre querían lo mejor para sí mismos, eran unos sacerdotes sumamente desagradables. Por otro lado, según la ley, todas las necesidades de los levitas debían ser satisfechas por medio de los diezmos del pueblo, pero los hijos de Elí se aprovechaban de su posición de sacerdotes para satisfacer sus propios deseos y dejar las necesidades del resto de los levitas en un segundo plano. El pueblo de Israel se sentía tan ofendido por las acciones de los hijos de Elí que comenzaron a dejar de ir a ofrecer adoración al Señor. El primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 22 relata lo siguiente: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con
todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Resulta que Ofni y Fineés, los hijos de Elí, habían traspasado el límite del respeto a tal punto que fornicaban con las mujeres que cuidaban las puertas de la casa de Dios. Esos dos varones, a los que se les había encargado de las cosas más santas de Dios, ofrecían sacrificios en el día y fornicaban en la noche. Ese fue el resultado del descuido de Elí al no ejercer autoridad y criar hombres sin valor, impíos, soberbios e irreverentes. Mientras el pueblo se quejaba de los actos de violencia de los hijos de Elí, el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No quiso callar por más tiempo y la amonestación les llegó. Pero dicha amonestación llegó tan tarde que los hijos de Elí estaban demasiado corrompidos y habían crecido pensando solo en sí mismos. Y su egoísmo había llegado a tal punto que ahora no respetaban a nadie. Primera de Samuel 2:25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Finalmente Dios hizo justicia, y en 1 de Samuel 4:12 el Señor nos dice lo siguiente: y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla, y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento, junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues el hombre fue anunciando en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido de delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fineés, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fineés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Como conclusión, tenemos que debemos criar a nuestros hijos con temor reverente a Dios desde que son niños, antes de que sea demasiado tarde, como es el caso de Elí y sus dos hijos. Duele decirlo, pero hoy en día y pasados miles de años, se sigue dando situaciones similares a las del relato en nuestros hoy lugares de reunión, que si bien es cierto, no son los tabernáculos de aquel entonces, merecen también el mismo respeto que se tenía por las cosas sagradas de Dios en aquellos tiempos. La iglesia a nivel mundial hoy más que nunca está ansiosa de un verdadero, genuino y auténtico mover del Espíritu Santo. Los jóvenes con el mismo espíritu de los hijos de Elí son el mal ejemplo de una generación que nació en la iglesia pero que nunca ha nacido de nuevo. Es decir, que no terminan de conocer a Cristo y mucho menos a Dios. Si te ha gustado este video, pon like y comparte, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Renzo Sánchez y esto es Hebrón Producciones. Dios te bendiga y hosana a Dios en las alturas. Chao.